Listo, hermanos, buenos días de nuevo. Buenos Qué días. gozo y qué alegría es poder venir a compartir con ustedes. Muchas gracias por esta comunión, por este compañerismo que hemos podido tener en esta mañana. Qué lindo, ya había tenido la oportunidad de venir a acompañarlos en el culto a nuestro Dios, junto con mi esposa y mis hijos, y nos sentimos muy felices y muy gozosos. Hoy en el Día del Señor, qué alegría es recordar, celebrar no solamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino la resurrección. Y qué bueno que sea Él instruyéndonos en su palabra en esta mañana. Entonces, así como lo dijo mi hermano Steven, hoy vamos a desarrollar un tema que se titula Una iglesia gloriosa. Ustedes han venido estudiando con el pastor Alex Sierra sobre la membresía, ¿cierto? Y vamos en ese camino y en ese proceso cada iglesia local para que sea conformada como Dios la ha mandado, con una iglesia bíblica. Entonces, con este preámbulo, hay un texto bíblico, el cual vamos a tener. Este se encuentra en el libro de Efesios, para que vaya a la copia de sus escrituras y busquemos Efesios capítulo 5. Vamos a considerar desde el versículo 25 al 27. Efesios 5, del 25 al 27. Nos dice la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, este es el texto base de la predicación de esta mañana, y vemos el Señor hablando a través de Pablo, diciéndole a los efesios y colocando el matrimonio, porque él empieza diciendo a los maridos que deben amar a sus mujeres, y pone el ejemplo, así como Cristo amó a la iglesia. Vemos este nivel sublime donde el Señor pone el matrimonio, siendo el mismo ejemplo de entrega, siendo el mismo ejemplo de amor sacrificial por su iglesia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta enseñanza, hermanos, en esta mañana? Enseñar por medio de las Sagradas Escrituras algunas imágenes, las cuales nos pueden ayudar a nosotros como iglesia local y también como iglesia universal, en todo el mundo donde se están reuniendo también todos los nacidos de nuevo. Eso también nos ayuda a poder comprender ese valor incalculable y amor de Cristo por su iglesia redimida, aquella que Él mismo ha llamado, ha salvado, y la que Él cada día fortalece y ayuda para seguir adelante. A manera de introducción de este tema, hermanos, Dios en su pluralidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estableció un plan antes de la creación de todo. Él decidió crear el universo, la tierra, todo lo que hay, y esta fue la reunión donde se acordó todo lo que se haría. Como lo enseña nuestra confesión de fe, doctrina 3, el decreto de Dios. Allá, en esa reunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo, allá se hizo la elección de la iglesia. O sea, la iglesia no es de ahoritica, sino que desde antes de la fundación, el Señor ya en el Antiguo Testamento, habían algunas raíces de la iglesia, de lo que hoy en día nosotros somos. Entonces, este acuerdo o esta reunión que se planeó fue la iglesia. La iglesia es un regalo de Dios para su Hijo. Este es un hermoso regalo que Dios le dio a su Hijo, tanto que el mismo Señor Jesucristo, Él decidió venir, entregarse por esa iglesia y mostrar ese amor sacrificial por ella, para salvarla. Podemos decir que la iglesia fue elegida en el plan eterno, allá en la reunión de la Trinidad, y que sus raíces
Vienen desde el Antiguo Testamento, pero su manifestación verdadera de la iglesia la podemos ver hoy en día, después de que vino Cristo, la enseñanza de los apóstoles, y de ahí para acá podemos ver y podemos comprender la iglesia más visiblemente, que como lo hacían en el Antiguo Testamento. Estas raíces de la iglesia, hermanos, era una muestra o imagen de la iglesia futura. Todo lo que vemos desde Génesis hasta Malaquías, vemos una imagen de lo que el Señor estaba ya mirando a un futuro que íbamos a hacer. Entonces, en aquellos tiempos habían personas que Cristo había salvado, hubieron hombres, ustedes lo pueden ver, el mismo pueblo de Israel era un tipo, una imagen de lo que el Señor ya quería hacer con su iglesia. Simplemente estos hombres del Antiguo Testamento eran hombres que fueron usados por Dios, pero estos hombres también fueron salvos por medio de la fe. La salvación de principio a fin siempre ha sido por fe, nunca por obras, sino que el mismo Señor, Él ha constituido varones y que Él mismo ha usado para llevar adelante sus propósitos. Entonces, esto es hermoso ver que la iglesia no es de ahorita, sino que es desde antes de la fundación del mundo y vemos sus raíces. Estos hombres fueron salvos mediante la fe al creer en la promesa de un Salvador futuro. Ellos, ahí vemos que aunque Adán y Eva pecaron, Dios ya les estaba mostrando un Salvador ahí en Génesis 3:16, que iba a ser la solución al gran error, pecado que ellos cometieron, y ya el Señor les estaba mostrando un Salvador. Entonces, todos aquellos hombres y personas que creían en el Antiguo Testamento, ellos creían y su fe estaba puesta hacia adelante, en Cristo, un Mesías que vendría a salvarlos. Entonces, estos hombres todos fueron salvos mediante la fe. Por tanto, aquellos santos del Antiguo Testamento, hombres y mujeres que Dios escogió, que Dios redimió, que Dios salvó, en cierto sentido eran parte de la iglesia en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver así. También la nación de Israel. Recuerdan que Dios escogió a Israel, lo escogió como pueblo suyo para que le adoraren, para que le amaren. Siempre vemos esa elección eterna que el Señor ha hecho. Israel también es una imagen o un tipo de la iglesia que iba a venir a futuro. ¿Cómo lo podemos ver? Israel y la iglesia comenzaron por lo mismo, que fue la salvación de la esclavitud. Israel fue salvo de allá de Egipto, andaban esclavos, oprimidos, y el Señor con mano poderosa levantó hombres y fue y los sacó de la esclavitud. Y el propósito del Señor siempre era llevarlos a un lugar donde pudieran darle la adoración, darle el respeto y la reverencia que el Señor siempre ha merecido. Por parte de la iglesia hoy en día, también hemos sido salvados. También el Señor nos ha apartado de este mundo donde estábamos pecando, ofendiendo al Señor. De allá el Señor también nos ha sacado de esa esclavitud del pecado, esos pecados que nos oprimían, esos pecados que no podíamos ser libres por nosotros mismos. Queríamos, ¿cierto? Queríamos dejar el alcoholismo, queríamos dejar la drogadicción, la mala grosería, las mentiras, pero nos damos cuenta que éramos esclavos de esta. Pero el Señor con mano poderosa nos ha sacado y nos ha traído a su luz admirable. Entonces podemos ver que la Israel tiene algo, un tipo o una imagen de la iglesia de hoy en día. También Israel era rociada por la sangre de toros y carneros en aquel tiempo. Ellos hacían sus propios sacrificios y esta sangre nomás los tapaba, los cubría. Hoy en día la iglesia es lavada con la sangre de Cristo. Esta sangre sí quita el pecado. Por eso Juan el Bautista él decía, cuando vio venir al Señor Jesucristo, él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es una esperanza para la iglesia. Nosotros ya no necesitamos rociarnos y taparnos y como que calmar la ira, sino que el mismo Cristo es el que nos ha hecho libres, el que ha quitado esa mancha para nosotros poder entrar al trono de la gracia. También
y a Israel se le dio ordenanzas religiosas. Allá vemos en el Antiguo Testamento levíticos, leyes, ¿sí?, constantes de cómo se debería hacer el culto, de cómo era la forma y cómo el Señor siempre ha demandado el culto a Él. Hoy en día, la iglesia local, nosotros, esta iglesia gloriosa que el Señor salvó, redimió y escogió, hoy también la adoración tiene que ser regulada por la misma palabra del Señor. Por eso las iglesias bíblicas, si ustedes aquí ya lo han estudiado, hermanos, el principio regulativo de adoración, todas las iglesias bíblicas que verdaderamente nos sometemos a la palabra de Dios, seguimos esto, que nosotros no podemos darle al Señor, nosotros no podemos ofrecerle al Señor algo que Él no ha pedido, así a mí me parezca muy bonito, así a mí me parezca muy agradable, así sea una buena estrategia para atraer personas y llenar. El Señor, si no lo ha pedido, nosotros debemos sujetarnos y someternos como Dios ha mandado que lo hagamos. Entonces, nosotros debemos regularnos a lo que dice la palabra del Señor. El culto a nuestro Dios debe ser con respeto, debe ser con reverencia, siendo conscientes quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nosotros no podemos bajar al Señor al nivel de nosotros y ofrecerle cualquier cosa. Nosotros debemos ir a la palabra y ver qué es y cómo Dios exige este principio de adoración. Entonces, vemos, hermanos, que la Israel pasada y la iglesia tienen algo similar, ¿cierto? No podemos decir que era la iglesia total, pero el Señor nos estaba mostrando que las raíces de la iglesia vienen desde allá atrás, desde la reunión, y ha seguido adelante a través del Antiguo Testamento, y ya en el Nuevo se ve muy claramente esta iglesia. Con esta introducción, hermanos, siendo nosotros templo del Espíritu Santo y reunidos acá nosotros como congregación, somos la iglesia de Cristo, comprada, llamada y escogida, o sea, tenemos un valor, ¿sí? Para el Señor somos importantes. Él está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Recordemos que Él llama, Él escoge, Él perdona, santifica. Todo el proceso que hace en la vida del creyente lo podemos ver. Entonces, el Señor no está quieto, el Señor constantemente está trabajando en su iglesia, en nosotros. En esta mañana veremos 4 imágenes que muestran la relación íntima, amorosa y vital que tiene Cristo con su iglesia local y también la iglesia universal, con todos los que el Señor ha llamado y ha escogido. La primera imagen es la iglesia llamada un cuerpo y Cristo su cabeza. La segunda imagen que veremos es la iglesia como esposa y Cristo como su esposo. La tercera imagen, la iglesia como un rebaño y Cristo como su pastor. Y la cuarta, la iglesia como una casa o familia y Cristo su dueño. Entonces vamos a ver estas imágenes que nos ayudarán a comprender un poco más el valor de lo que es esa iglesia gloriosa que el Señor, ¿qué hizo? Vino, se entregó y dice que cada día trabaja en ella para presentársela a sí misma, santa, pura y sin mancha. En primer lugar, la iglesia es llamada un cuerpo y Cristo su cabeza. Vamos al libro de Colosenses, hermanos, capítulo 1, versículos 16 al 18. Allí podremos ver algo de esto. Colosenses, capítulo 1, versículo 16 al 18. Podemos leer desde el 15, hermanos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Hasta ahí lo podemos leer, hermanos, y podemos ver, ¿cierto?, que Él es la cabeza del cuerpo de Cristo. Cristo antes de todo ya existía, nos lo está diciendo la palabra. Él ya existía y por definición es eterno, como solo Dios puede serlo. Todas las cosas en Él subsisten. La iglesia, por Él nos movemos, por Él es que nos reunimos, a Él le damos la gloria y la honra. Entonces, así mismo como la iglesia lo hace, Él mantiene todo junto y ordenado. No hay nada que se salga, sino el Señor ha dado en su palabra los límites, cómo su iglesia debe andar. Así como el cuerpo es controlado por el cerebro, asimismo la iglesia es controlada por Cristo para darle vida y dirección. La iglesia no le pertenece al pastor, la iglesia no le pertenece a los hermanos, sino es el mismo Cristo el que le da dirección, el que le da vida cada día. El Señor controla a sus pastores, el Señor controla a sus diáconos y el Señor controla su membresía. Por eso vemos lo importante que es el ser llamado y el venir a ser participante de la iglesia local. Esto es un privilegio que el Señor nos ha dado. Entonces, el Señor le da dirección por medio de la palabra a la iglesia local para que siga adelante. Por eso nosotros no podemos enseñar algo que esté fuera de la palabra. Por eso no podemos venir aquí a entretener a la gente. Por eso no podemos venir aquí con una gran oratoria y que a la gente le guste. Porque la palabra normalmente ella ofende. Cuando venimos, dice Yaima, que es como un espejo y nos muestra lo que estamos haciendo mal. Pero como nosotros venimos y nos debemos someter a la palabra del Señor, entonces es cuando el Señor le va dando dirección, siendo Él la cabeza y nosotros el cuerpo. Un cuerpo tiene una sola cabeza. ¿Esto qué implica? Él como cabeza gobierna su iglesia. Cristo gobierna su iglesia. Aunque Cristo en su naturaleza humana está en el cielo, Él murió, resucitó al tercer día y ascendió y está a la diestra de Dios hasta que todos sus enemigos sean puestos al estrado de sus pies. Pero según su divinidad y su Santo Espíritu, Cristo está con su iglesia y permanece con ella. Por eso cuando nos reunimos como un día como hoy, el Señor dice que se mueve de una manera especial entre nosotros. Por eso qué hermoso es poder estar acá y saber que su presencia está aquí en medio de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros dirijamos nuestra alabanza y nuestra adoración a Él, porque solamente Él es digno. La iglesia de Cristo no tiene dos cabezas, una en el cielo y otra acá. Ya dijimos que el Espíritu del Señor está en su iglesia y permanece con ella. Cristo como cabeza, Él alimenta el cuerpo, que es su iglesia. El hecho que Cristo sea la cabeza implica que toda nuestra vida y todo nuestro alimento proviene de Él. Por eso es que nosotros cantamos Biblia, estudiamos la Biblia, todo lo que hacemos acá es por dirección de la Biblia, porque Él es la cabeza y debemos sujetarnos nosotros a lo que dice. Entonces, si la palabra de Dios es nuestro alimento y de la forma que el Señor usa para alimentarnos, ¿cómo hacemos nosotros para saber si verdaderamente mi relación con la palabra está bien? ¿Cómo yo puedo verdaderamente examinarme y decir, Señor, pero es que tú me dejaste este alimento y verdaderamente yo le doy el valor que ella merece? O tal vez es carga muchas veces para nosotros leerla, estudiarla, o tal vez donde sacamos la Biblia solamente los domingos y entre semana la tenemos allá en la casa y no la estudiamos y no nos gusta escucharla. ¿Y
para nosotros no es un deleite. Nosotros debemos ser conscientes que este es el alimento que el Señor nos da a nosotros para que su iglesia siga adelante. Entonces nosotros tenemos que examinarnos cómo está mi relación con la palabra del Señor, si fue lo que el Señor me dejó para yo verdaderamente que ella sea la guía en mi vida, en mis decisiones. Verdaderamente yo le estoy dando el valor a ella, o tal vez hay otras cosas o otros motivos que son mucho mejor para mi vida, como por ejemplo, una veces lee y le da pereza, le da sueño, pero si van y colocan una película en Netflix, 2 horas tan juiciosos y ahí pendientes y no se levantan, no les da ganas de ir al baño, nada, estamos ahí concentrados y verdaderamente a la palabra sí le estamos sacando ese tiempo y ese valor, siendo conscientes que esto fue lo que el Señor nos dio para alimentarnos. Entonces, cuando vamos a esto, debemos examinarnos. Señor, yo le estoy dando ese valor a la palabra de Dios. El salmista dice, cuán dulces son tus palabras a mi paladar, más que la miel a mi boca. Para el salmista esto era un deleite, el venir a la palabra, el someterse a ella, el reunirse con otros hermanos, el estudiarla, el compartir la comunión. Esto es un deleite para el Hijo de Dios, esto es una alegría, no es una carga, hermanos. Entonces, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, en Él vivimos, nos movemos y somos dirigidos por Él, somos de Él. Vamos a 1 Corintios 12, 14, 22, donde también nos da un ejemplo de cómo Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. 1 Corintios 12, vamos a leer del 14 al 22. Nos dice la palabra del Señor. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que aparecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos últimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Cierto? ¿Qué nos está diciendo Pablo acerca de la iglesia? Todos como cuerpo de Cristo estamos formados por miembros, ojos, oídos, pies. Él está haciendo un ejemplo del cuerpo humano, así también la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un papel específico, hermanos, por eso les decía, cada uno de ustedes es importante para la iglesia local. Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según a Él le agradó. Ninguno es más o ninguno es menos en el cuerpo del Señor. Lo mismo dice la palabra, cada miembro es importante. Cuando entendemos esto, hermanos, todo lo que hacemos para la iglesia y en la iglesia local debe ser valioso para nosotros. El barrer, el organizar una silla, el recibir a los hermanos, el que hace las papas chorreadas, el que sirve el juguito. Cada uno de ustedes es valioso y es importante para el Señor. Por eso el Señor ha hecho esa obra en cada uno de ustedes. El Señor no nos ha salvado para venir y calentar sillas, hermano. El Señor nos ha llamado para que vengamos y le sirvamos, para que nos pongamos a disposición del Señor. ¿Qué es lo que tú quieres?
Tal vez me diste estos dones y talentos, yo los quiero poner es a tu servicio. Por eso es que cada uno de nosotros es valioso y nosotros debemos concientizarnos cada día de que si el Señor nos salvó y nos trajo a esta iglesia local para que siga adelante, Él siendo cabeza y gobernándolo todo, es porque nosotros somos útiles. Antes éramos inútiles para el Señor, lo que hacíamos era ofenderlo y lo que hacíamos era hacer nuestra voluntad. Pero el Señor, esa obra que ha hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, nos debe llevar a concientizarnos. Señor, ¿tú para qué me salvaste? Yo, Señor, ¿en qué te puedo servir? Así sea el trabajo que muchos dicen, no, es que ese no me gusta. Pero recordemos que el mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo, que el que quiera, ¿cierto?, tener el más alto rango sea el que más le sirve a los demás. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender como iglesia local para que siga adelante y para que se vea como la iglesia gloriosa que es. Entonces, hermanos, servimos al Señor por amor y de la mejor manera. Por eso este día también es especial. Cuando nosotros nos concientizamos y vemos esta imagen de Cristo como cabeza y nosotros como iglesia de cuerpo, nosotros ¿qué hacemos? Nos preparamos para este día. Nosotros nos esforzamos por no llegar tarde, nos esforzamos por prepararnos espiritualmente y físicamente para esta celebración. Como cuando lo invitan a uno a una fiesta y tiene que ir bien elegante y todo, uno siempre está preparado y si es para el Señor, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Entonces, con esto podemos ver la primera imagen, que la iglesia es el cuerpo y Cristo es su cabeza. Y todo alimento y todo lo que se hace es porque Cristo lo ha mandado y es como Él quiere. También vemos una segunda imagen, hermanos. La iglesia como una esposa y Cristo como su esposo. Veamos, hay varios textos bíblicos, pero veamos Apocalipsis 21:9. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Estoy leyendo la Reina Valera, 1960. Apocalipsis 21:9, donde nos dice la palabra del Señor. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Cierto? Entonces no solamente acá, sino en diferentes textos podemos ver, el apóstol Juan muestra esta expresión de amor y llama a la iglesia como su esposa, como su novia. Entonces, aquella esposa que él mismo ama, y ya vimos allá en Efesios que se entregó por ella para santificarla, para purificarla y para presentársela pura y sin mancha. Entonces nosotros como iglesia local, hermanos, debemos luchar por la santidad. Esta mañana veíamos este atributo del Señor y esto nos debe llevar a confrontarnos cómo está mi vida en cuanto a la santidad, porque es que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice la palabra del Señor, y eso es lo que nosotros debemos constantemente mirar, las áreas de nuestra vida, cómo está mi área sexual. Verdaderamente mi soltería yo la estoy guardando para el Señor, yo estoy esperando ese hombre o estoy esperando esa mujer que el Señor tiene para mí, y yo estoy guardando mis pensamientos y estoy guardando mis emociones y estoy guardando mi voluntad. Verdaderamente, Señor, en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, Señor, yo estoy guardando esa santidad, como lo veíamos. El creyente debe alumbrar que verdaderamente ha sido cambiado, que ha sido transformado. Entonces, el Señor viene por una iglesia pura, santa y sin mancha. Nosotros somos la iglesia, hermanos, y debemos prepararnos. Somos la esposa y Él es el esposo. Nosotros como esposa, la iglesia, podemos decir como allá en Cantares, dice, mi amado es mío y yo soy suya. Qué hermosa comunión que vemos en esta imagen
de la comunión de Cristo con su iglesia. Es una iglesia gloriosa. Esta imagen, hermanos, también tiene raíz en el Antiguo Testamento, donde Dios habla de Israel como su esposa, como su novia, pero ella ha sido una novia ¿qué? Infiel. Si recuerdan cuando constantemente la queja de Dios con Israel es que ustedes se fueron detrás de otros dioses, ustedes no me adoraron y fueron infieles y fueron adúlteros y se fueron detrás de otros dioses. Entonces vemos esta imagen que el Señor nos muestra, que Israel era como su novia, pero ella fue infiel y Dios se divorció de ella. Miremos Isaías 54, del versículo 5 al 7. Ahí hay también una muestra de que el Señor llama como esposa a Israel y también a su iglesia. Libro de Isaías 54, versículos 5 al 7. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Entonces vemos que el Señor se divorció de Israel, pero se divorció como nación. Él dice que dijeron, ya estoy cansado de que yo siempre los traigo hacia mí y ustedes lo que hacen es ir detrás de otros dioses, ustedes han sido infiel conmigo, y dice que el Señor se divorció de Israel como nación, pero permaneció casado con su remanente escogido. Siempre el Señor desde el Antiguo Testamento ha traído un remanente que no ha sido infiel, un remanente que antes es fiel con el Señor, le da el lugar que se merece y ha seguido perseverando. Entonces en esta imagen podemos ver que Dios se divorció de Israel como nación, pero jamás podía divorciarse de este remanente. Y a este remanente nos añadimos los gentiles. Esta es la iglesia del Señor, la que debe permanecer fiel, la que debe seguir adelante, dándole el primer lugar a su Señor, a su esposo. La iglesia y Cristo están unidos como uno solo. Así como Eva fue tomada de Adán y creada para él, así también la iglesia debe la existencia a Cristo y fue creada para él. Ya vimos que la iglesia es un regalo que Dios ha dado a su Hijo. Así también como nos muestra este ejemplo, que Eva fue tomada para Adán y creada para él, así también surge una pregunta. ¿Qué era lo que debía haber hecho Adán cuando Eva tomó el fruto y comió? Y se lo estaba dando a su esposa. ¿Cierto? ¿Qué debería haber hecho Adán? Vemos que la escritura dice que Adán cogió y también, ¿cierto? Comió y fue desobediente. Pero ¿qué era lo que Adán debería haber hecho? Lo primero que Adán debería haber hecho era haber matado la serpiente. Y después lo que hubiera hecho, como Eva era digna de morir, porque el Señor dijo, si comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Entonces Eva debería morir. ¿Y qué era lo que Adán debería haber hecho? Primero haber matado a la serpiente y segundo, haberse entregado por Eva. ¿Cómo vemos esto? Cristo lo hizo. El Señor Jesucristo por su iglesia, ¿Él qué hizo? Vino y derrotó y mató el pecado en la cruz. ¿Y qué hizo por esa iglesia que había pecado? Se entregó. Jesucristo es nuestro segundo Adán. Por eso Él sí hizo lo que debería ser un verdadero varón: matar el pecado y velar y entregarse por su esposa. Qué hermoso es esto. Esta unión con Cristo, de que ella es la esposa, la iglesia, y su esposo
es Cristo, es doble, es una unión doble. Primero es espiritual. Estamos unidos por el Espíritu Santo. El que se une al Señor, uno es con Él, nos dice la palabra. Pero también esta unión es amorosa. Cuando dos personas se aman realmente, su amor les hace ser uno. Asimismo ocurre entre Cristo y la iglesia, entre Cristo y sus santos. El amor es más fuerte que la muerte. ¿Cómo lo vemos? Romanos 8:35. Busquémoslo. Y hay una expresión de amor hermosa ahí. Romanos 8:35 nos dice la palabra del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Entonces vemos esa expresión. ¿Qué nos podrá separar? ¿Qué podrá separar la iglesia de Cristo? Nada, nada podrá separarlo. La iglesia como esposa de Cristo ha sido elegida y redimida. La iglesia es el objeto del amor del Señor. Por lo tanto, el creyente que nació de nuevo, uno es con Cristo. Y el esposo demanda fidelidad, sometimiento, pureza y obediencia. Ese es nuestro deber como iglesia y lo tenemos que estar recordando una y otra vez, y tenemos que estarle recordando y animando a los hermanos. Mi hermano, el Señor demanda consagración, demanda fidelidad, porque el Señor viene por una iglesia santa y pura, y su merced no está haciendo lo que debe hacer, y necesitamos ser corregidos unos con otros. ¿Para qué? Porque somos conscientes de que la iglesia es su esposa y Él viene por una esposa santa. Las esposas deben someterse a sus propios maridos. Eso sí es bonito, ¿cierto? Uno dice, qué chévere que las esposas deben someterse a sus propios maridos. También la iglesia obedece y reverencia al Señor Jesucristo como su esposo y lo posee como su Señor. Por eso en Efesios Él da el ejemplo del matrimonio y eleva al matrimonio al nivel de poner lo que debemos someternos. Entonces, es muy bonito que se someta a mí mi esposa, pero yo someterme al Señor, no, ahí sí, no, eso de fidelidad, consagración, no, eso sí casi no. Yo voy, pero a mí no me comprometan y qué oficios y qué tengo que hacer, no, eso sí no. Pero el Señor lo demanda en su palabra. Amén. Así la iglesia está comprometida, su esposa. ¿Qué está haciendo la esposa? Esperando el regreso de su esposo para la consumación de su amor. Esto es lo que la iglesia hace, esperar día tras día. Señor, que tú vengas, yo quiero verte cara a cara. Mi deleite, Señor, será adorarte. Ya no va a haber ningún velo, sino te podremos cantar y te podremos adorar, Señor, porque nosotros somos el objeto de tu amor y tú, Señor, eres nuestro. Bonita esa imagen de amor de esa iglesia gloriosa. Somos una iglesia que espera a Cristo, que esperamos a nuestro Señor para consumar este amor con Él. El que no anhela esto, hermanos, no podemos decir que pertenece a la iglesia de Cristo. Si un creyente está más feliz y deleitándose en las cosas del mundo, pues yo tengo que mirar y que él se examine, porque la iglesia diariamente lo que espera es a su Señor, a su amado, porque es esa comunión de estar enamorados, la iglesia obedeciéndole y sometiéndose al Señor, y el Señor como cabeza y como esposo dándole la provisión, dándole lo que necesita. Pero el mayor anhelo es encontrarnos con el Señor. El creyente, ya las cosas de esta tierra han pasado a otro lugar, no es lo primero en nuestra vida. Ya, aunque nos toca trabajar, aunque nos toca hacer muchas cosas, mi deleite y mi gozo es que venir y congregarme,
escuchar la palabra del Señor, llenarme, servirle, Señor, los pocos años o los días que me queden, Señor, yo quiero, ¿para qué tú me has creado? Yo quiero darte la gloria y honra a ti. Entonces, hay personas que quisieran no morirse, porque están tan contentas aquí con su carro, plata. La plata da cierta seguridad, da cierta tranquilidad, puede hacer muchas cosas, y están tan contentos que no quieren morirse. Para el creyente el morir es Cristo, el vivir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Parezco chapulín. Esa es la vida del creyente. Señor, yo anhelo verte. Y aunque sé que va a ser difícil el día de mi muerte, sé que cuando cierre mis ojos acá, Señor, los voy a poder abrir y te voy a poder ver, porque tú eres lo que verdaderamente nosotros más amamos en la vida. El creyente se goza en las cosas del Señor. Entonces, eso hace la iglesia. Por eso la iglesia dice, su esposa dice, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana. Sálvanos, Señor, de este mundo corrupto. Sálvanos de esta carne que constantemente nos toca luchar y con la que constantemente nos toca sacrificarlas y negarla. Señor, sálvame de esta carne, porque mi anhelo es verte a ti, mi anhelo es adorarte y conocerte por toda la eternidad. No nos va a alcanzar la eternidad, hermanos, para conocer la inmensidad del Señor. Y ese debe ser nuestro anhelo. Cuando venimos y tenemos aquí una muestra verdaderamente que el Señor nos dejó, ¿cómo será verdaderamente nosotros estar en la presencia del Señor? Entonces, la esposa espera a su Señor, lo anhela. Mientras tanto es fiel, se consagra, obedece, se somete. Esta es una segunda imagen, hermanos, que podemos ver. La tercera imagen que podemos ver también, la iglesia como un rebaño y Cristo como su pastor. Este es también una imagen también que podemos ver su raíz en el Antiguo Testamento, como el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vemos el cuidado que el Señor tiene de su iglesia, de su rebaño, de sus ovejas. Pero miremos en Juan 10, 14 y 16, que el mismo Señor Jesucristo da esta referencia. El libro de Juan, el Evangelio, capítulo 10, versículos 14 y 16. Nos dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hasta ahí lo podemos mirar y podemos ver el mismo Señor Jesucristo dando esta referencia, que Él como pastor cuida, alimenta y lidia con sus ovejas, con su iglesia. Al igual que la esposa, ¿cierto? Como iglesia, esta imagen de la iglesia como rebaño también tiene sus profundas raíces desde allá, desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo podemos ver? El Señor condujo al pueblo por el desierto como ovejas, y ellos se quejaban y eran mal agradecidos, y el Señor les tenía paciencia y seguía adelante con su pueblo. Vemos al Señor como ese pastor. Estas ovejas también fueron sacrificadas, muchas, por sus enemigos, por su desobediencia. Se extraviaron como ovejas. Dios fue tras ellos también como su pastor, y a muchas de ellas el Señor las trajo. La iglesia como rebaño y Cristo como su pastor, Él las protege, hermanos. ¿Pero de qué las protege? Vamos a ver este buen pastor qué es lo que hace. Segunda Corintios 11, 13 y 14. Ahí podemos ver uno de los ejemplos de que el Señor protege a su rebaño, protege a su iglesia. Segunda Corintios
capítulo 11, versículo 13. Viene hablando Pablo en la iglesia de Corinto y dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿de qué es lo primero que este buen pastor que Cristo hace con su iglesia? ¿La protege de qué? Uno, de lobos feroces. ¿Sí? Él está como ese redil y está ahí pendiente. Y entonces las protege, ¿cierto? ¿Por qué? Porque anda mucho falso profeta por ahí, queriendo ¿qué? Devorar estas ovejitas. Esto se refiere a los falsos maestros que buscan devorar las ovejas. Satanás anda como león rugiente, ¿cierto? Buscando a quien devorar. Ellos se disfrazan. Pero el Señor, ¿cómo protege su iglesia? La iglesia local, que por la que se entregó, por la que santificó, por la que quiere presentar a las demás. ¿Cómo las protegen? Escuchen esto, mis hermanos, que es muy importante, muy importante. El Señor las protege dándole ministros y pastores fieles que las alimentan con la verdad y las protegen de mentiras. Ellos apacentan la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Qué privilegio, mis hermanos, es tener un pastor que verdaderamente es honesto, que se quema las pestañas por traer el mejor alimento, que se esfuerza porque su iglesia esté mejor. Así las protege el Señor. No como aquellos pastores que normalmente vemos que se lucran de sus propias ovejas y lo único que lo hacen es para el bien propio y para que su iglesia crezca numéricamente y parezca una pirámide. Traigan más personas porque eso nos va a generar más plata. Ellos no les interesa que las personas crezcan espiritualmente, que conozcan al Señor por medio de las Escrituras, que el pastor nos enseñe a leer y nos diga qué es lo que la Biblia demanda de mí. A ellos no les interesa eso. Por eso el Señor la protege colocando ministros fieles, que estudian, que se esfuerzan verdaderamente por cuidar el rebaño del Señor. Estos pastores lo hacen, ¿por qué? Porque tienen que dar cuentas. Es una gran responsabilidad. Tienen que dar cuentas de esas ovejas por las cuales el Señor ha comprado y ha dado su vida entera. El pastor es responsable. Por eso es difícil muchas veces la tarea del pastor. Por eso constantemente tenemos que orar por nuestros pastores y animarlos y darles muchas veces ese ánimo que ellos necesitan. Entonces, podemos ver que el Señor las protege de esta manera, pero también las protege de otra cosa. Vamos a ver el Salmo 119, este salmo que es muy conocido. Salmo 119, versículos 176. Vamos a considerar este. Y el versículo 176, que es el último versículo de este salmo. Y dice el salmista: yo anduve errante como oveja extraviada, buscad a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. El salmista, después de haber escrito este salmo tan hermoso donde exalta la palabra del Señor, el salmista ha afirmado la verdad del poder de las Escrituras. Entonces este salmo, no sé si ustedes lo han leído, y es un poema hermoso acerca de la verdad de la Escritura. Él termina diciendo que él ha sido como una oveja extraviada, ¿sí? Aunque su conocimiento de la palabra y de la verdad eran tan hermosas para él, él termina siendo honesto y dice: Señor, yo he sido una oveja extraviada. Él empezó a reconocer su pecado y él sabía que aún aunque amaba la palabra del Señor y aunque amaba a Dios, el pecado de su vida no había quedado totalmente erradicado. Aún quedaban todos esos residuos
ahí de los que constantemente tenemos que luchar diariamente, y él confiesa su debilidad. Entonces, el Señor no solamente guarda y protege a su iglesia de lobos feroces, sino también de sus propias debilidades. La iglesia como rebaño y Cristo como su pastor. Las ovejas están sujetas a extraviarse. El mismo salmista lo dijo: yo soy una oveja que me he extraviado. Así los santos también podemos extraviarnos, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Cómo me estoy conduciendo? Por eso Pablo le decía a Timoteo, ¿sí? Cuídate de ti mismo, ¿sí? Y de la doctrina. Nosotros debemos tener esto presente. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia normalmente es alejarnos del Señor. Nuestra tendencia es normalmente hacer lo que queremos. No queremos orar, no queremos leer la Biblia, no queremos sacar ese tiempo devocional con Dios. El mundo y todo nos acorrala, el afán, la ansiedad, las deudas, vienen tantas cosas que verdaderamente resultamos por allá haciendo otras cosas de lo que el Señor nos manda hacer, en el estar, en el tener el consuelo, en el tener el paz, en saber de que Él tiene el control. No, nos damos cuenta que nosotros como santos podemos extraviarnos, resultamos haciendo otra cosa. Las ovejas son necias y tercas. Por eso el Señor hacía esa comparación con las ovejitas. Y eso de ser necio y terco solo podemos ver diariamente en nosotros, ¿cierto? Y por más que nos digan, es que es por ahí, no, uno por no llevar la idea, no, es que es por aquí. Esa terquedad y esa necedad está en nuestro corazón. Por eso el Señor le toca lidiar con nosotros como ese buen pastor. Así también el creyente puede caer en su celo, en su fe y en su amor por el Señor. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar muy pendientes de nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor. Él cómo las protege. El Señor en su amor y soberanía nunca permitirá que de sus propias debilidades sus ovejas se alejen demasiado. Él es el buen pastor. ¿Y qué hace? Dice que va y busca a esa ovejita. ¿Y qué hace? Vuelve y la trae. Si alguno de nosotros, hermanos, hoy nos hemos dado cuenta que estamos lejos de Dios, el Señor otra vez va y nos busca y nos llama por su amor, porque somos su iglesia, porque Él viene por una iglesia gloriosa, y no es gloriosa por nosotros, es gloriosa porque Él es el dueño. Entonces, por eso Él dice: yo conozco mis ovejas, y dice que ninguna se va a perder, ninguna. Gracias a Dios por eso, porque la Biblia dice que yo, por torpe que sea, ¿sí?, el Señor no me va a abandonar, que aunque mi camino siempre sea a tratar de salirme, el Señor va a tener misericordia y me va a traer de nuevo. Hermoso estas imágenes que el Señor nos muestra. El hecho que nosotros como ovejas, el Señor conozca todo de nosotros, debería llevarnos a adorarle. El Señor nos conoce profundamente. A Él no lo podemos engañar, porque todos los domingos en la iglesia nos vemos hermosos y bien vestiditos y gloria a Dios. Pero el Señor sí conoce nuestra vida, conoce qué es lo que hacemos en lo oculto, qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos. Y ante Él es que nosotros debemos dar cuenta y no tener esa cara de aparentar. Somos ovejitas y Él nos conoce. Los pastores del Medio Oriente, hermanos, ellos permanecían en diferentes lugares cuando salían con sus ovejitas, y ellos emitían ciertos sonidos especiales donde sus ovejitas conocían esa voz, y ¿qué hacían? Corrían a donde el pastor. Asimismo, la iglesia, hermanos, hoy en día Cristo como su pastor emite ese sonido especial. ¿Cuál sonido especial? La palabra del Señor. Y donde yo esté, yo sé que el Señor me está llamando y me está hablando y me está ministrando. Por eso es importante venir al culto de oración, por eso es importante venir a estudiar, porque es el Señor cuidándome como su ovejita débil y frágil que soy. Por eso es una muy buena comparación nosotros como ovejitas. Hoy día Cristo como pastor de su iglesia, Él sigue adelante, nos llama a congregarnos, a orar, a conocerlo, a deleitarnos en Él. En esto depende la vida cristiana, hermanos. Si no hacemos esto,
pues vamos a terminar lejos del Señor, extraviados totalmente. No hay otra forma de vivir la vida cristiana que no es por los mismos medios de gracia que el Señor nos ha dado. No hay forma. En esta imagen podemos ver el amor y la intimidad de Cristo como pastor desea tener con su rebaño. Y vamos a ver la cuarta imagen y última en esta mañana. La iglesia como familia, como una casa, y Cristo su dueño. Vamos a Efesios, el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14 y 15. Efesios 3, ...14 y 15 nos dice la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Santo Espíritu. Aquí Pablo está hablando de una familia, ¿cierto? O de dos familias. Dice que toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Será que son dos familias? No, hermano, es una sola familia, ¿cierto? Uno, la iglesia triunfante. Esa es la familia del cielo que nombra Pablo. Aquellos que ya no están sufriendo de dolor, de enfermedad, de escasez, de tribulación. Esa es la familia de los creyentes que ya partieron con el Señor. Y esta es la iglesia triunfante allá. Y nosotros algún día vamos a estar allá como iglesia triunfante. Pero Pablo dice que él dobla las rodillas para todo nombre de toda familia en los cielos y en la tierra. Y aquí habemos otra iglesia militante. O sea, los que aún estamos luchando con esta carne que quiere hacer lo que quiere. Aún estamos mortificando cada día esta carne y estamos luchando con nuestros pensamientos. Entonces, por eso Pablo le decía a Timoteo, tú como buen soldado de Jesucristo, ¿cierto? Y él le da ciertas mandatos que tiene que hacer, que sufre penalidades, que él tiene que ser ejemplo. Entonces nosotros somos la familia militante, estamos todavía en guerra acá. Pero entonces no son dos familias, sino que una que está en el cielo y otra acá. Y pronto nosotros, no sé cuánto tiempo, nos tendremos que unir a la iglesia triunfante. Entonces, la iglesia militante, mientras estemos aquí, hermanos, tenemos que llevar adelante nuestra iglesia local, luchando por ella, colocando a disposición mis dones y mis talentos que Dios me ha dado. ¿Qué necesita, Señor, que yo haga para que mi iglesia cada día sea más santa, sea más pura, podamos seguir adelante, podamos seguir enalteciendo el nombre del Señor? Entonces vemos esas familias que nos nombra Pablo, que ahí hay dos, no son dos familias, sino una. Ahí mismo en Efesios 2:19, atrasito, 2:19, también nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vuelve otra vez y nos nombra en esta imagen. La iglesia como una familia y Cristo como su dueño. El hombre, hermano, usted y yo por naturaleza nacemos y somos miembros de la familia de Satanás. ¿Sí sabían eso, hermanos? Toda persona que nace siendo de la familia de Satanás. Por eso viene muerto en sus pecados y sus delitos. Muy bien decía el Señor Jesucristo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, decía él, ¿cierto? Dándole referencia de que la familia en la que había nacido era de vuestro padre el diablo. ¿Y qué dice? Y los deseos de vuestro padre el diablo, ustedes quieren hacer. Entonces vemos que nosotros, aunque nacemos muertos en delitos y pecados, nacimos siendo de la familia de Satanás. ¿Qué hace Jesús? Nos hace nacer de nuevo espiritualmente y nos traslada a la familia de Dios. Esto lo podemos ver en
la doctrina 12 de nuestra confesión de fe, que se llama la adopción. Y eso es lo que hace el Señor con el creyente. Nos pasa de la familia del diablo a la familia de Dios. Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué pasó con ellos? Se les dio el derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. Entonces podemos ver que somos trasladados de familia. ¿Y para qué somos trasladados de familia? Para llevar su imagen y su nombre y enaltecerlo. Las familias deberían ser lugares de altares de adoración, hermanos, de amor, perdón y aceptación. Cada día el hombre debe luchar con sus propios pecados y también debe luchar con los pecados de su esposa, y también tiene que luchar con los pecados de sus hijos, y también tiene que luchar con las travesuras del perro. Y usted se da cuenta que todo, normalmente usted es en esa lucha, constantemente. Pero cada familia debería ser un lugar de adoración, de amor, de exaltación a nosotros. Cada iglesia debería ser una iglesia, cada hogar debería ser una iglesia y casa de Cristo. Hombres, ese es nuestro trabajo. Aquí la exhortación. Nosotros primeramente recae la necesidad de yo como varón de mi hogar enseñar a mi esposa y enseñar a mis hijos a servir al Señor. Tendremos que dar cuenta, así como los pastores dan cuenta de sus ovejas, los hombres tendremos que dar cuentas de sus hogares. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos? ¿Será que nosotros ya estamos preparados para darle cuenta al Señor de lo que yo hago con mi esposa, cómo la trato? ¿Verdaderamente yo soy como Cristo, que se entrega por su esposa, la ama, lidia con ella, le tiene paciencia? Si nos vamos a examinar, hermanos, nos falta mucho, mucho, hermanos. Y nosotros debemos reconocer eso. Nosotros como varones de nuestro hogar, nosotros no debemos mostrar que somos los fuertes, que a nosotros nada nos hace daño, nada. Más bien tenemos que demostrarle a nuestra familia que somos débiles y necesitados, y necesitamos pedirle perdón. Perdóname, Señor, porque yo no soy el esposo que debería ser. Perdóname, Señor, porque yo no soy el papá que debería ser. Y le digo a mis hijos, perdóname porque yo quisiera, ¿sí?, ser mucho mejor para ustedes, pero soy débil y necesitado y necesito de Cristo. No tengo más consuelo que Cristo y que venir a Él. Cuando vemos esta imagen hermosa, el Señor nos muestra nuestras propias debilidades. La iglesia reunida es más deseable y agradable en la tierra, cuando el amor de cada miembro abunda para con los demás. Esa necesidad de como familia amarnos unos a otros. Algunas veces no viene el hermanito a la iglesia y nosotros nos llamamos a preguntarle, hermanito, su merced, ¿cómo está? ¿Está enfermo? ¿Qué necesita? Muchas veces somos como tan desprendidos, y la iglesia debe ser una familia, ¿sí?, que llora con los que están llorando y ríe con los que están riendo. Y el Señor nos manda esta unidad que tenemos que tener. Debemos ser más sensibles a la necesidad de los hermanos, llevando las cargas los unos con los otros, soportándonos unos con otros. Porque es que nosotros es difícil, ¿cierto?, que nos soporten. A veces miramos hacia allá y, uy, no, es que ese hermanito es difícil, pero nos damos cuenta que nosotros también lo somos y que nos tienen paciencia también. Y la iglesia está llamada a ser esa familia llena de amor, de perdón. Hermoso himno que dice, si fui motivo de dolor, oh Cristo, yo sé que ustedes lo han cantado acá, si por mi causa el débil tropezó, si al que sufrí en su dolor dejé. ¿Qué dice el himno? Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Ya manera de finalizar, la iglesia como familia de Dios, disfrutamos todos los beneficios de los hijos de Dios. Los creyentes somos adoptados por Dios con todos los beneficios, pero también obligaciones. Mis hijos tienen deberes y obligaciones en la casa. Igualmente nosotros como iglesia tenemos deberes y beneficios en la iglesia. Vamos a ver algunos de estos beneficios que son muy claros. Hay muchísimos, pero pues solamente escogí 3 de estos. La provisión del Señor, este es un beneficio, ¿cierto? ¿Qué dice la oración? Danos hoy
El pan de cada día, ¿cierto? De cada día. No se nos da el derecho de pedir grandes riquezas, pero sí el Señor ha prometido sustento y abrigo y que Él no nos va a desamparar. Otro beneficio, la disciplina. Uy, ¿cómo así? Si la disciplina no, eso casi no nos gusta. En Hebreos 12, 5, 7. Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ese es un beneficio, ser disciplinados, hermanos, pero no nos gusta. Nos gusta, ¿cierto?, los beneficios que el Señor nos dé, nos provea, nos dé una casa mejor y nos dé muchas bendiciones. Pero la disciplina del Señor, eso sí, como que casi no, Señor, porque es que como yo hago lo que quiera y mi vida es mía y que a mí se me vengan a decir y que el pastor venga a decirme lo que tengo que hacer, no. Yo soy el que gobierno mi vida y ya. Se ha comentado, hermanos, que cuando la disciplina abandona una iglesia, Cristo se va con ella. Hermanos, nosotros debemos someternos y ser disciplinados, ser corregidos en todas las áreas de nuestra vida, pero nos cuesta reconocer, nos cuesta agachar la cabeza y escuchar la exhortación y la disciplina. No podemos venir, sentarnos, escuchar y seguir con nuestra vida normal. Eso no es el cristianismo. El cristianismo constantemente, Cristo está haciendo ese cambio en nuestra vida de mentalidad. Constantemente está haciendo esa obra en nosotros. Necesitamos ser disciplinados. La iglesia debe ejercer la disciplina como familia de Dios. Yo como padre corrijo, disciplino y exhorto a mis hijos. Si yo no lo hago es como demostrarle a ellos que no los quiero. Yo debo hacerlo. El tercer beneficio. Ese se encuentra en 1 de Pedro 1.3. 1 de Pedro 1.3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. El beneficio es la herencia, hermanos, que el Señor tiene preparada para nosotros. Cuando ya vayamos en ese ataúd, allá al cementerio, allá la eternidad nos estará esperando el Señor para decirnos, buen siervo y fiel. Eso es lo de las palabras que nosotros debemos esperar. El Señor nos lo ha dado todo y nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Pero un beneficio es la herencia eterna que el Señor tiene para nosotros. Y como obligaciones, hermano, ahí es con lo que casi no nos gusta. Uno, servir en la iglesia del Señor. Constantemente, Señor, ayúdame, yo miro en qué puedo servir, pastor. A mí me gustaría hacer esto, yo quisiera servir en lo otro. Siempre los pastores, los diáconos, siempre necesitan esa ayuda y el Señor los ha puesto aquí para eso. Otra obligación, ofrendar, para que siga adelante la obra. Esa responsabilidad la puso el Señor en los hombros de los hijos, de seguir adelante con el Evangelio. No porque Dios necesite de nosotros, no porque Dios diga, no, es que si usted no ofrenda o si usted no da, no, esto se va a acabar. No, la obra sigue adelante, pero es una necesidad de nosotros dar para que, así como Cristo cambió mi vida, yo quisiera que muchos más conocieran y también tuvieran ese gozo y esa alegría de servirle al Señor y de saber que así como estamos aquí reunidos, también lo vamos a poder estar en el cielo. Entonces esa dicha debemos dar para la obra, porque el Señor ama al dador alegre. Sometimiento al Señor.
a la iglesia. No nos gusta someternos. Ay, pero es que mi papá hacía... Ay, porque pareciese que lo que uno le dice a sus hijos es como si fuera para que ellos no disfrutaran, parece, muchas veces. Igualmente la iglesia es muchas veces así con sus ovejas. Les exige un poquito y pero es que allá sí piden, allá sí exigen, allá sí molestan. No, mis hermanos, la iglesia es una familia y debemos cada día crecer en sometimiento y obediencia a la palabra del Señor. Conclusión de esta mañana, hermanos, Cristo nos ha enseñado que somos una iglesia gloriosa y nosotros debemos vernos como esa, debemos comportarnos como tal. Es ese amor, esa intimidad que Cristo desea por su iglesia, siendo Él la cabeza y nosotros el cuerpo, siendo Él el esposo y nosotros esa esposa que se somete y que desea esa intimidad con el Señor, siendo Él el pastor y la iglesia su redil, siendo Él el dueño o la familia, dueño de la familia y nosotros su casa. Hermano que hace parte de la iglesia, no tengamos en poco esto que el Señor ha hecho. Aquella iglesia por la que Él mismo compró y se entregó, ese amor lo podemos ver en la cruz. No necesitamos un psicólogo o un psiquiatra para que me diga cuál es verdaderamente la razón de la felicidad. La felicidad yo la encuentro a los pies de Cristo. No hay nada que al creyente lo satisfaga más que ir y buscar a su Señor, porque en Él encuentra consuelo, esperanza cuando estamos cansados, atribulados. No hay, el Señor nos ha comprado, nos ha traído a su luz admirable. La misma iglesia debe ser pura, sin mancha y santa esperando. Y hermanos, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Que el Señor nos ayude cada día a que cada iglesia local sea obediente al Señor y que el Señor siga ayudándolos aquí a ustedes y que esta enseñanza pueda hacerles reflexionar el valor incalculable de verdaderamente esa iglesia gloriosa por la que el Señor viene. Entonces, oremos, hermanos, en esta mañana. Bendito Señor, venimos delante de tu presencia, siendo conscientes que nosotros, Señor, hemos fallado como iglesia, tal vez no tenemos la perspectiva correcta de lo que verdaderamente tú has hecho por ella, porque fue creada para ti, Señor. Por eso tú te viniste desde el cielo y entregaste hasta la última gota de tu sangre para que pudiera ser limpia, para que pudiera ser santa, para presentársela a ti mismo como esa novia, como esa esposa en la cual tú te deleitas. También para presentársela a ti misma, a ti mismo como ese rebaño, como esa familia, como ese cuerpo tuyo. Gracias porque tu palabra, Señor, es lo único que tenemos, es la única guía en este caminar, en este peregrinaje. Gracias, Señor, por esta iglesia local, porque tú, Señor, la has constituido una iglesia gloriosa, porque tú has muerto por cada uno de aquellos que habían de creer, aquellos que tú estás haciendo una obra de salvación. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, porque tú te mueves de una manera especial. A ti, Señor, siempre sea la gloria, y que cada uno, Señor, de nosotros pongamos, Señor, nuestro servicio a ti, pongamos, Señor, lo que nos has dado, Señor, para honra y gloria tuya, que reconozcamos nuestras debilidades, que reconozcamos también a aquellos que velan y oran por las almas, que reconozcamos, Señor, verdaderamente que nos necesitamos unos a otros, que uno somos contigo. Gracias por este tiempo y gracias por el privilegio, Señor, porque aún yo mismo, Señor, no soy digno, pero por tu gracia y misericordia es que tú, Señor, nos das nuevas oportunidades cada día. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.